Bienvenidos al canal de YouTube Noticias Directas. Hoy les transmitiremos los desarrollos de la guerra entre Rusia y Ucrania. En el día 265 de la guerra ruso-ucraniana, vemos que la tensión entre los dos países se ha intensificado. A principios de esta semana, el ejército ruso anunció su retirada de la ciudad de Kherson, levantando la noticia que sacudió a la agenda. Los soldados rusos no pudieron resistir más contra los valientes de Ucrania. Los rusos comenzaron a abandonar Kherson. Con la noticia de esta retirada, los planes del líder ruso Vladimir Putin para la guerra comenzaron a ser fuertemente criticados. La pérdida de Kherson, una de las 4 regiones capturadas y anexadas en los primeros días de la ocupación, fue pesada para el Kremlin. La reconquista de Kherson fue uno de los mayores éxitos de Ucrania en casi 9 meses de guerra y asestó otro duro golpe para el Kremlin. Puede actuar como trampolín para un mayor progreso en los territorios ocupados, pero el fracaso de Vladimir Putin en Kherson trae consigo una serie de peligros. Putin ahora tiene un gran problema. Los cohetes de Ucrania podrían impactar en Crimea. Los lanzacohetes de Ucrania ya pueden llegar a Crimea. El general retirado del ejército de Estados Unidos en Europa, Ben Hodges, dijo la semana pasada que la península ucraniana de Crimea, ocupada por los rusos desde 2014, podría recuperarse poco después de que las fuerzas rusas se retiraran de Kherson. Según Hodges, las fuerzas ucranianas podrían usar los sistemas de cohete de artillería de alto movimiento HIMARS proporcionados por Occidente para tomar posiciones rusas en el territorio ocupado. Se afirma que Ucrania ya recibió 38 HIMARS MLRS del Pentágono y es muy posible adquirir MLRS adicionales para fines de este año. Anticipamos que HIMARS será despedido de Kherson pronto, ya que las fuerzas ucranianas controlan la ciudad. Crimea finalmente entró en el campo de tiro. El hecho de que Ucrania ahora sea técnicamente capaz de atacar a Crimea con un arma que crea problemas a los rusos también puede indicar que la decisión de retirar las tropas de la región no es estratégica. Para la parte ucraniana, según los informes, se dejaron minas terrestres, aunque no lo suficientemente significativas como para hacer que el avance a Kherson sea muy peligroso, rompiendo con la táctica habitual de Rusia de retirar las tropas en silencio y describiendo la decisión como reagrupamiento. La decisión de hacer pública la retirada en la televisión puede ser un doble engaño diseñado para evitar que Ucrania avance demasiado rápido hacia Kherson. Zelensky prometió recuperar toda Crimea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugirió durante su visita a la Kherson liberada el lunes que el ejército ucraniano continuará con la liberación de Crimea. Zelensky aseguró que el ejército ucraniano podría proteger las líneas defensivas alrededor de la ciudad y que pronto se capturaría más territorio. Zelensky enfatizó que los soldados demostraron que es imposible matar a Ucrania. El ejército ruso está nuevamente aterrorizado por el poder de Ucrania, tratando de evitar que las tropas ucranianas avancen hacia Crimea. El ejército ruso sigue cavando trincheras. A medida que la península de Crimea cae dentro del alcance de la artillería, los rusos desesperados cavan trincheras para defender Crimea. Las tropas invasoras de Putin están desenterrando frenéticamente viejas trincheras y cavando nuevas trincheras en Kherson para que se hundan. Los hombres de Putin parecen haber notado que la artillería ucraniana estaba dentro del campo de tiro. Las campanas de peligro comienzan a sonar para el ejército ruso, que acaba de darse cuenta del alcance de los letales cohetes HIMARS. Los devastadores misiles suministrados a Ucrania por los Estados Unidos pueden viajar hasta 50 millas y golpear dentro de los 10 pies su objetivo previsto. Al reconocer el poder de los misiles HIMARS, las tropas rusas parecen haber restaurado las trincheras en el norte de la península, incluido el puesto de control de Chonhar y cerca de Armiansk. Más al norte, en Novotroitsky, parece que se ha excavado un enorme puesto defensivo y también están dispersos por varias partes de la región. Se sospecha que las trincheras se cavaron lo suficientemente profundas como para que cupiera incluso vehículos de combate blindados. El ejército ucraniano aún no puede confirmar si las tropas rusas se han retirado de Kherson, y los asesores de Zelensky temen que Putin pueda haber tendido una trampa en secreto.
La ciudad de Kherson es vista como la puerta de entrada a Crimea y siguió siendo un punto clave de discordia para ambos bandos durante la guerra. Sin embargo, con la pérdida de Kherson, le esperan días difíciles al ejército ruso. El Kremlin, que está en los extremos de la ansiedad, se refugia en las trincheras para proteger Crimea. En este proceso, Ucrania es del lado que tiene una mano fuerte. Ucrania está en condiciones de lograr el éxito en el avance hacia Crimea con los HIMARS en sus manos. Vemos que el líder ruso Vladimir Putin está conmocionado por la derrota de Kherson y la amenaza de Crimea. Los escenarios apocalípticos del líder ruso Putin, sacudidos por sus derrotas, resucitan una vez más. Occidente no puede asumir que el líder ruso, que ve a su nación y régimen bajo una amenaza existencial, será un actor racional en las armas nucleares. A principios de octubre, el presidente Joe Biden enfrentó un considerable escepticismo y una reacción violenta cuando dijo que el riesgo de un Armagedón nuclear estaba en su nivel más alto desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses parecen estar tomando muy en serio el riesgo de una escalada de armas nucleares en Ucrania, en medio de los dolorosos y humillantes fracasos sufridos por las fuerzas rusas en el campo de batalla de Ucrania. Existe la preocupación de que Moscú se esté embarcando en una peligrosa escalada nuclear. El regreso más reciente de Rusia y un indicador importante de los problemas que ha experimentado para mantener las tierras que tomó en las primeras semanas de la ocupación de su ejército es su retirada de la ciudad de Kherson, de la que Rusia declaró parte hace unas semanas. La guerra de 8 meses en Ucrania proporcionó muchos ejemplos de cómo Moscú trazó líneas rojas y luego no las siguió. En marzo, Moscú amenazó con atacar los convoyes de armas occidentales que ingresaban a Ucrania desde países de la OTAN con poco efecto. El líder ruso Vladimir Putin anunció en septiembre que usaría todos los medios disponibles para defender los 4 territorios ucranianos que había anexado recientemente. Días después, Rusia no intensificó las cosas cuando las fuerzas ucranianas liberaron una de estas áreas, la ciudad de Lyman, en Donetsk. Cabe señalar la doctrina rusa, publicada en junio de 2020, que solo permite el uso de armas nucleares contra una potencia no nuclear si está en riesgo la existencia del Estado ruso. Podríamos argumentar que esta definición vaga significa que el Kremlin puede usar bombas nucleares si se ataca a la Rusia real, pero que Putin no las usará para defender áreas, incluida Crimea, que según el derecho internacional son parte de Ucrania. También existe la idea de que la reacción negativa de los socios económicos restantes de Rusia, en particular China, India y Turquía, podrían disuadir a Putin de usar armas nucleares. Pero dado lo que sabemos sobre el líder ruso, no hay evidencia de que se esté preparando para evacuar los territorios anexados ilegalmente, particularmente Crimea, que Putin ve como un aspecto definitorio de su legado. Si Putin no puede defender Crimea de manera convencional, su fracaso en utilizar todos los medios a su disposición, incluidas las armas nucleares, puede resultar en que Moscú lo perciba como débil, al menos a los ojos de Putin. Esto podría poner en peligro su supervivencia política en casa. Los mensajes ambiguos del Kremlin sobre sus líneas rojas y sus fracasos para impedir no significan que no exista. Tampoco nadie debe dar demasiada importancia a las llamadas restricciones a la doctrina nuclear rusa. La doctrina nuclear rusa permite el uso de armas nucleares para defender el territorio ruso contra la agresión convencional. Desde la perspectiva de Moscú, los territorios anexados ilegalmente ahora pertenecen a Rusia. En consecuencia, perderlos ante un ejército invasor significa solo una cosa: el arsenal nuclear de Rusia no disuade a ningún agresor potencial. Para el Kremlin, la situación militar podría deteriorarse muy rápidamente y luego, sorprendido por una serie de fallas en el frente, Putin podría actuar sin pensar. Putin no parece haber renunciado a sus ambiciones maximalistas de subyugar a Ucrania y es probable que utilice cualquier alto el fuego que acepte el Kremlin como una oportunidad para reconstruir la maquinaria militar rusa y volver a la guerra.
Con el avance exitoso del ejército ucraniano, los soldados rusos se ven acorralados. Los valientes ucranianos que avanzan hacia Crimea están a punto de acorralar al líder ruso Putin. Es solo cuestión de tiempo antes de que el acorralado líder ruso use su amenaza nuclear contra el ejército ucraniano. Gracias por mirarnos.